Hace ya varias décadas, en el año 1991, un grupo de fanáticos ávidos de Dragon Ball se encontraba explorando una aldea remota en Japón. Durante su búsqueda en una tienda de segunda mano, toparon con un antiguo VHS que parecía haber sido olvidado por el tiempo. El cassette tenía un aspecto desgastado y polvoriento, pero su etiqueta decía Dragon Ball especial, el invitado inesperado. Intrigados y emocionados a la vez, los chicos compraron la cinta y la llevaron a su casa para descubrir su contenido misterioso. Una vez en su casa, colocaron la cinta en su reproductor de VHS y comenzaron a verla. Para su sorpresa, se encontraron con una escena que los dejó completamente boquiabiertos. Era un episodio nunca antes visto de Dragon Ball, que se desarrollaba en un mundo inquietante y siniestro. Este lugar no se parecía para nada a la Tierra, no se parecía tampoco a Namek, ni tampoco al otro mundo. Era un paisaje sombrío, envuelto en tinieblas, como si estuvieran atrapados en una pesadilla. En el centro de ese mundo desolado se encontraba ni más ni menos que un personaje aterrador. Sí, se encontraba Freddy Fazbear, o al menos el personaje que estaba ahí era idéntico al actual personaje de FNAF, al actual personaje de Five Nights at Freddy. Este Freddy parecía completamente fuera de lugar, con un aspecto aterrador, desgarrado, y su sonrisa era completamente siniestra. Los personajes de Dragon Ball que conocemos como Goku y Krillin en ese momento, y los demás, Yamcha, Tenshinhan, incluso estaba ahí mismo Uranai Baba, miraban a su alrededor atónitos y temerosos. Estaba toda la gente mirándose entre sí porque se encontraban ni más ni menos que en un torneo del Tenkaichi. Sí, y sin entender cómo habían llegado a este lugar que estaba oscuro, con un aspecto muy extraño, y cómo Freddy de alguna manera poseía un poder pero abrumador. Parecía que lo superaba a Goku. Era algo completamente extraño esto. Pero todo empezó a empeorar. Freddy comenzó a desafiar a los guerreros Z uno por uno. Utilizaba sus habilidades espeluznantes para sumergir a los personajes en situaciones de horror y suspenso, muy parecido al estilo de los juegos de FNAF. A ver, ¿que esto qué es? ¿Una coincidencia o que los personajes de FNAF están inspirados en este personaje que ha aparecido en este capítulo extraño? Pero bueno, continuemos porque lo que se viene es aún peor. La tensión se volvía cada vez más insoportable. Nadie podía soportarlo. Incluso la cinta tenía una especie de sonido extraño que aterraba también a los chicos que estaban mirándola. Empezaban a tener una especie como de alucinaciones, como si vieran monstruos en la realidad. Era algo muy extraño lo que les estaba sucediendo mientras miraban esta cinta, o al menos así lo contaron ellos. Y pasó lo que tenía que pasar. Mientras los héroes luchaban por sobrevivir en este nuevo y aterrador mundo que era, como digo, distorsionado, era muy extraño, a medida que avanzaba el episodio, los fanáticos de Dragon Ball se estaban dando cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Algo no encajaba y estaba completamente fuera de sitio. Y pasó, las voces de los personajes se empezaron a volver completamente angustiosas y desesperadas. Se escuchaban ruidos de fondo que eran muy extraños, como si se tratara realmente de algo sobrenatural. Los diseños de los personajes se distorsionaban más y se tornaban cada vez más aterradores. El personaje que representaría actualmente a Freddy Fazbear, y como digo, en ese momento es muy raro que ese personaje haya sido igual a Freddy, estaba ganando
un poder inmenso, oscuro y misterioso. Parecía tener el control absoluto sobre la realidad misma, a tal punto que los fanáticos, aterrados, empezaron a escuchar sonidos en toda la casa. El clima encima no ayudaba porque en ese momento las nubes comenzaron a cubrir el cielo, haciendo de que parezca que fuera de noche, lo cual hizo todo esto aún más aterrador. La historia llegó a un punto culminante cuando Goku, en un esfuerzo completamente desesperado, con gritos de horror que nunca se habían visto en Goku, logró reunir su energía y lanzó un Kamehameha devastador contra este personaje de Freddy. Sí, el mismo que estábamos viendo en esta imagen de la miniatura. Se lo lanzó el Kamehameha y sucedió lo que nadie se esperaba. En lugar de derrotarlo, la explosión solo multiplicó el poder de Freddy. Freddy ahora tenía una apariencia muy desgarradora. ¿Por qué? Porque se le veía huecos en todo el cuerpo. Era algo completamente aterrador y encima de todo no tenía uno de los ojos. Una escena completamente siniestra. Sí, para que se den una idea, la imagen era muy parecida a la de Springtrap. Sí, nada más que en este caso el personaje era muy similar a Freddy, pero con los huecos que tales tiene Springtrap. Por lo cual acá hay otra de las teorías, y es que Springtrap se pudo haber también guionado en este personaje perverso que vimos en esta cinta misteriosa. Sin embargo, esto aún no termina. La cosa ya parecía que se iba ido de las manos, que era todo aterrador y que todo lo que estaba pasando daba mucho miedo, cuando de repente pasó algo completamente que nos dejó a todos atónitos. Sí, bueno, a los espectadores y a mí, que yo también cuando lo vi esto me dejó atónito. Como les decía, el poder de Freddy se estaba multiplicando y de repente la pantalla del televisor, la pantalla tubular, se llenó de estática y empezó a distorsionarse, como si no se tratara de la cinta, como si se tratara de algo más. Probablemente haya sido la cinta, pero pasó algo más. Esta cinta se cortó abruptamente, como si el cassette estuviera diseñado así, lo cual lo haría muy aterrador. Sin embargo, cuando los chicos sacaron el cassette, se dieron cuenta de que estaba normal, que no tenía nada. Entonces es ahí cuando lo volvieron a poner este cassette. Entonces, y disculpen por repetir la palabra entonces, porque en esta parte nadie sabía ya qué estaba sucediendo. Los fanáticos estaban desconcertados y aterrados, y algunos creían que habían presenciado una forma extraña de esas invocaciones y cosas de terror que había en el momento, y que algo sobrenatural estaba pasando. Entonces tenían mucho miedo los chicos, cuando otro de los que estaban allí aseguraban de que esta cinta estaba como maldita y que nunca debieron haberla visto. La historia de esta cinta misteriosa se convirtió en una leyenda urbana entre los fanáticos de Dragon Ball, y por supuesto luego con los fanáticos de FNAF. Nadie pudo encontrar otra copia de la cinta misteriosa, y después su existencia se desvaneció en la oscuridad de lo desconocido. La única evidencia de su existencia eran los relatos espeluznantes que tuvieron estos chicos, que se atrevieron a verla, advirtiendo a otros de que nunca intentaran cruzar los mundos de Dragon Ball y FNAF actualmente, porque quién sabe qué horrores podría liberarse y qué hay detrás de FNAF y la creación del mismo, si se tratara de una especie de magia extraña malvada, o algo que se trate con espíritus, o quién sabe. Pero los chicos estaban muy aterrados y no quisieron saber más nada al respecto. Bien, llegando al final, ten en cuenta que esta historia es completamente ficticia y creada con los propósitos de entretenimiento, reviviendo lo que son los creepypastas que se han perdido, y aprovechando que ha salido la película de Dragon Ball, de FNAF, y pronto la de Dragon Ball. Este creepypasta es especial para todos ustedes. No quise decírselos de entrada, porque si no les hubiera sacado esa pizca que tenían los creepypasta viejos, y quería que la sientan, esa pizca de miedo, esa pizca de espeluznancia que tenían, y que no sabíamos realmente si era verdad o no lo que estamos escuchando. Espero que si llegaste hasta acá no comentes que esto es un creepypasta. Deja que también los demás actúen, que reciban esta historia como tal, como si fuera verídica, para que
que sientan lo que eran realmente los creepypastas del pasado, los buenos creepypastas. Y por cierto, recuerda comentar y suscribirte a este canal si te gustó esta historia, y activa la campanita de notificaciones con todas y dale un buen me gusta. Así que chicos, nos vemos en el próximo video.